Mi nombre es Amara Beltrán, tengo 23 años, y mi vida siempre ha transcurrido en la frontera entre dos mundos. El primero era el mundo del mercado, un universo caótico y vibrante donde el aire olía a mangos maduros, a especias y al sudor honesto de la gente. El segundo era el mundo silencioso y tenaz de los libros, mis compañeros fieles, mis portales a universos lejanos. Mi madre, Sofía, limpiaba casas de gente rica, y volvía al atardecer con las manos agrietadas y el olor a cloro impregnado en la ropa, pero con canciones en portugués susurradas para no rendirse. Mi padre, cuando cargaba cajones de fruta, su espalda un mapa de esfuerzos silenciosos. Yo pasaba las horas muertas en el puerto, sentada sobre las vitas de amarre, escuchando. Escuchaba el mosaico de voces de los turistas y marineros, palabras que chocaban entre sí como olas, sonidos que para mí eran canciones secretas, llaves a mundos que solo podía imaginar. Y quise tenerlas todas. No tuve acceso a profesores particulares ni a academias de idiomas con diplomas enmarcados. Mis maestros fueron videos gratuitos en internet con mala conexión, foros de madrugada donde extraños de todo el mundo me corregían la pronunciación, y el eco persistente de las conversaciones en el puerto. Así, una a una, fui coleccionando mis llaves, español y portugués, que eran el idioma de mi sangre, inglés y francés, el de las oportunidades, italiano, por su música, árabe Darija de Marruecos, por su misterio, chino mandarín, por su desafío, ruso, por su fuerza, yoruba, por las raíces de mi abuela, y la lengua de señas, porque aprendí que el silencio también habla. 10 caminos para decir estoy aquí, te entiendo, no estás solo. Pero en mi barrio, soñar era un acto de rebeldía. Niña, deja esas cosas, me decían los vecinos con una amabilidad condescendiente. Aprende algo, Kitil, un oficio de verdad útil. Yo sentía que los idiomas eran un puente invisible que podía sacarnos de la orilla de la pobreza y la vergüenza, un puente que podía llevarnos a cualquier lugar. Aún así, cada vez que me atrevía a decir hablo 10 idiomas, la reacción era siempre la misma, cejas que se levantaban con incredulidad y sonrisas que decían qué niña tan fantasiosa. Para sobrevivir, trabajaba como camarera en el Gran Mirador, un hotel de lujo frente al malecón. Un palacio de mármol y cristal tan pulcro que parecía que el polvo no se atrevía a entrar. Un día, el hotel se revolucionó con un anuncio, sería la sede de una cumbre de inversión internacional. Empresarios de medio mundo llegarían para reunirse con el titán local, Leandro Varela, un millonario cuya sonrisa de portada de revista contrastaba con unos ojos fríos que parecían decir nada en este mundo puede sorprenderme. Esa mañana, el lobby olía a una mezcla abrumadora de café tostado, perfume caro y una ansiedad palpable. Yo navegaba entre los grupos con una bandeja cargada de copas de cristal, sintiéndome tan invisible como el aire. Fue entonces cuando oí a un grupo de ejecutivos reírse a mi costa. Mírala, dijo uno en un español con fuerte acento anglosajón. Parece una niña jugando a ser camarera. Apuesto a que ni siquiera entiende de qué estamos hablando, agregó otro, cambiando con arrogancia al inglés. Sentí la sangre subir a mis mejillas. En lugar de ignorarlos, pasé a su lado, sin detener mi marcha, respondí en un inglés perfecto y tranquilo. Cuidado, señor, la alfombra de esta zona está húmeda. No querría que tuviera un accidente. Se quedaron en silencio por un segundo, no porque me entendieran, sino porque no esperaban que yo les entendiera a ellos. Uno de ellos, un hombre con un traje demasiado ajustado, me lanzó una mirada de reto y cambió al francés, como si subiera la apuesta. Entonces, princesita, si eres tan lista, tráenos 3 botellas de agua con gas. Y rápido. Me detuve, me giré lentamente, mirándolo a los ojos, respondí en un francés impecable. ¿Avec ou sans citron, monsieur? ¿Con o sin limón, señor? Hubo un murmullo de risas nerviosas, de sorpresa incómoda. Fue en ese preciso instante cuando apareció Leandro Varela, abriéndose paso como un barco rompehielos. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, su voz de barítono llenando el espacio y acallando todas las conversaciones. Nada, Leandro, solo un poco de diversión, dijo uno de los hombres. Al parecer, la camarera dice que habla idiomas. 10, nada menos. Varela me escudriñó de arriba abajo, con una diversión condescendiente en la mirada. Y entonces, se rió. No fue una risa cruel, fue peor,
Fue una risa elegante, hiriente, la risa de alguien que está tan por encima de ti que ni siquiera te considera una amenaza. ¿10? Repitió, saboreando la palabra. 10 es una palabra muy grande para una niña tan pequeña. Anda, dime uno de esos idiomas, el que sea, y te contrato como mi asistente personal hoy mismo. El aire se me atoró en la garganta. La humillación pública era un foco cegador sobre mí. Apreté los puños, sintiendo mis uñas clavarse en las palmas de mis manos. Hablo 10 idiomas, señor Varela, dije, mi voz temblando ligeramente, pero firme. Y le aseguro que no necesito su contrato para demostrar mi valor. Él arqueó una ceja, su sonrisa imperturbable. Tranquila, pequeña. No te tomes tan en serio una broma. Ahora, sirve esas copas y ten cuidado de no tropezarte. No respondí. Di media vuelta y caminé hacia la cocina, mi espalda rígida, sintiendo sus miradas clavadas en mí. Mi pecho era una caja de tambores furiosos. La vergüenza se mezcla con la rabia de una forma que solo entiende quien ha sido públicamente subestimado. Dentro de la cocina, dejé la bandeja temblorosa y me apoyé contra la pared fría, respirando hondo. Cerré los ojos y vi a mi madre, de rodillas, limpiando escaleras de mármol como esas, la espalda hecha un nudo de dolor, cantando bajito en portugués para no llorar. Recordé a mi abuela diciéndome en yoruba, con su voz sabia y profunda, el agua no pide permiso para entrar al mar, mi niña. Simplemente avanza. Y yo no iba a pedir permiso. La cumbre comenzó en el majestuoso salón ámbar. Pantallas gigantes mostrando gráficos, trajes caros que parecían armaduras, el zumbido del poder. Varela iba a cerrar un acuerdo multimillonario con 2 grupos de inversores, uno de Marruecos y otro de China. A su lado, su traductora oficial, una mujer elegante de voz neutra, se preparaba para la batalla. Yo observaba desde una esquina, reponiendo aguas, intentando desaparecer entre las sombras. Y de pronto, ocurrió. El intérprete principal de los socios chinos se llevó la mano a la frente. Su rostro se tornó de un color gris pálido. Se tambaleó. Está mareado, susurró alguien. Necesita un médico. El pánico, sutil pero eléctrico, recorrió la mesa. Las sonrisas se tensaron. La traductora de Varela, una profesional excelente, intentó tomar las riendas, pero aunque dominaba el inglés y el francés, el mandarín y el darija marroquí eran mundos ajenos para ella. La comunicación se rompió. Los socios chinos y marroquíes se inclinaron para hablar entre sí en sus idiomas, sus gestos revelando una creciente frustración y desconfianza. Vi la escena como quien mira a una presa agrietarse, a punto de reventar. Un malentendido en un contrato de esa magnitud no era un error, era un desastre internacional. Me acerqué a mi jefa, la gerente del hotel, una mujer estricta pero justa. Señora, yo puedo ayudar, dije en voz baja. Hablo mandarín y darija con fluidez. Amara, por favor, no te metas en líos. Varela es un hombre demasiado orgulloso para aceptar ayuda de una camarera. Te despedirá. Precisamente porque es orgulloso, no se puede permitir. Este fracaso, respiré hondo. No le voy a pedir permiso. Le voy a ahorrar un desastre. Caminé hacia la mesa principal con el corazón pateándome las costillas. Cada paso resonaba en el suelo de mármol. Disculpen la interrupción, dije en un español claro y profesional. Si necesitan apoyo con la interpretación, estoy a su disposición. Varela ni siquiera me miró. No estamos para juegos, señorita. Retírese, gruñó. Lo ignoré. Giré mi cuerpo hacia los socios chinos y, en un mandarín fluido y respetuoso, les dije. Dubku, WKY Man. FNY Minfi. Perdón, puedo ayudar. La traducción es gratuita. Los rostros de los hombres se iluminaron con sorpresa. Uno de ellos me respondió rápidamente, su voz llena de alivio. La traductora oficial me miró con una mezcla de asombro y gratitud. Y cuando noté que los socios marroquíes murmuraban entre ellos en darija, frustrados, cambié de idioma sin pensarlo. Makein tamoskili la aana adelbn de daba. No hay ningún problema si corregimos esta cláusula ahora mismo. El silencio que cayó en la sala fue total. Todos me miraban. Incluido Leandro Varela, cuya mandíbula estaba visiblemente apretada.
El punto en disputa era una cláusula clave sobre la propiedad de los datos generados por la nueva empresa. Era un nido de serpientes lingüísticas. En la versión en inglés, se hablaba de uso compartido de datos. Pero en la traducción al mandarín, la palabra usada insinuaba una cesión total de la propiedad intelectual. Y en la versión en francés para los marroquíes, la redacción permitía una exclusividad temporal que ellos interpretaban como una posible trampa para una exclusividad permanente. 3 idiomas, 3 interpretaciones, 3 bombas de tiempo a punto de estallar. Pedí permiso para revisar los 3 documentos. Con un lápiz, marqué las palabras críticas. En voz alta, expliqué la discrepancia, moviéndome del inglés al francés y al mandarín con la naturalidad de quien cambia de carril en una autopista. Propuse una frase puente en inglés que fuera legalmente inequívoca, sugerí un término en francés que eliminaba la ambigüedad temporal, y para el mandarín ofrecí un carácter legal específico que significaba copropiedad con derechos de explotación limitados. Miré a Varela. Si firman el contrato con estas enmiendas, todos ganan. Si no, en menos de 2 días, tendrán un escándalo de desconfianza internacional. El jefe de la delegación marroquí, un hombre mayor de ojos penetrantes llamado señor Al-Jamil, me miró. ¿Cómo te llamas, hija? Amara Beltrán. ¿Y dónde aprendiste a desarmar bombas con tanta precisión? En los puertos, en internet y escuchando en la cocina de mi casa, señor. Justo cuando creí que la crisis había pasado, un grito ahogado vino del pasillo. Una niña de unos 8 años se cubría los oídos, llorando sin sonido, su cuerpo rígido. Era Emma, la hija de Varela. Sufría un ataque de pánico debido a la sobrecarga sensorial del evento. Varela salió disparado, su fachada de titán derrumbándose. ¡Emma! Su voz era ahora la de un padre aterrorizado. Tranquila, mi amor, papá está aquí. Pero la niña no lo miraba. Estaba atrapada en su propio torbellino. Reconocí los signos. Y noté algo más, sus manos se movían, intentando formar palabras. Me arrodillé a su altura, lentamente. Hola, Emma, dije en voz muy suave, y luego, en lengua de señas, ¿te duele el sonido? ¿Quieres un lugar tranquilo? Los hombros de la niña se relajaron al instante. Me miró por primera vez. Sus manos respondieron, agua. Silencio. La llevé a una sala lateral y le di un vaso de agua. Varela nos siguió, pálido, impotente. ¿Cómo sabes hacer eso? Preguntó, su voz deshecha. Aprendí lengua de señas porque mi vecina es sorda, respondí. Y porque los idiomas no son solo para los negocios, señor Varela. También son para los corazones. Regresamos a la sala. El ambiente había cambiado. El respeto era algo tangible. Con las enmiendas que redacté a mano, el acuerdo se firmó. Los aplausos resonaron. Varela pidió el micrófono. Debo una disculpa pública, dijo, su voz humana, rota. Esta mañana me burlé de una joven por su conocimiento, hasta que la supervivencia de este acuerdo y la paz de mi propia hija dependieron de su voz, de sus manos y de su increíble corazón. Amara, gracias. Pero el verdadero giro, la revuelta que lo cambiaría todo, vino después. El señor Al-Jamil, el inversor marroquí, me pidió hablar en privado con Varela y conmigo. Señor Varela, comenzó en un francés solemne, mi interés en su empresa era secundario. Mi verdadera misión aquí era encontrar un socio para la Fundación Al-Jamil. Mi propio hermano es sordo. Durante años, vi cómo el mundo lo ignoraba. Nuestra fundación construye puentes educativos para niños con dificultades de comunicación, niños como su hija, Emma. Varela se quedó sin palabras. Las cláusulas ambiguas en el contrato no eran errores, señor Varela. Eran pruebas de carácter. Queríamos ver si su equipo priorizaba la ética sobre la ganancia. Iba a retirarme. Su equipo falló. Pero entonces, apareció la señorita Amara. No solo resolvió el contrato con brillantez, sino que hizo algo mucho más importante, nos demostró que dentro de su imperio, existe un alma. Un alma que usted mismo parecía haber olvidado. El señor Al-Jamil me miró con una sonrisa cálida. El acuerdo comercial está firmado. Pero hoy le ofrezco una segunda alianza. Un fondo de $500 millones para crear una red global de centros educativos inclusivos. Con una condición,
que la señorita Amara Beltrán dirija el proyecto junto a usted. Ella no solo habla 10 idiomas, señor Varela. Ella habla el más importante, el lenguaje de la humanidad. Y ese es el único idioma en el que mi fundación invierte. Más tarde, Varela me encontró en el malecón. Ya no era el titán, era solo un hombre, un padre. No quiero comprar tu talento, Amara, dijo. Quiero merecerlo. La fundación se llamará 10 Puentes. Días después, recibí un video. Era Emma, sonriendo, haciendo una seña que yo no le había enseñado, una que había aprendido con su padre, Orgullo. En la presentación de la fundación, me pidieron que diera el discurso de apertura. Miré a la audiencia, a Varela, a Emma, y hablé. Cuando dije hablo 10 idiomas, muchos oyeron arrogancia. Pero los idiomas no son trofeos, son llaves. Una llave abre un contrato millonario. Otra, mucho más importante, abre el corazón de una niña que se siente sola. Luego, en silencio, con mis manos, conté una historia en lengua de señas. Una niña caminó por la orilla del mar y encontró 10 botellas. Cada una tenía un mensaje en un idioma distinto. Las abrió todas, y descubrió que, aunque las palabras eran diferentes, el mensaje era siempre el mismo: no estás sola. Aprendí que cada idioma es una forma de decir te veo. Que la dignidad no necesita permiso para existir. Y que el mundo cambia, no cuando demuestras lo que vales, sino cuando usas tu valor para que otros también puedan ser vistos y escuchados. ¿Alguna vez te subestimaron por tu apariencia o tu origen, y luego los dejaste sin palabras? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete y comparte esta historia para que más personas crean, aprendan y construyan puentes en lugar de muros.